pediremos al Señor que esté guiando la predicación de la palabra en esta tarde. Oremos. Señor, te rogamos que estés en esta tarde con nosotros, que estés guiando nuestros pensamientos, que con tu Espíritu tú abras nuestro entendimiento hacia tu palabra, Señor, que la ilumines delante de nosotros, que nos hagas entender esas verdades que necesitamos entender como alimento espiritual para nuestros corazones. Señor, tu grandeza, tu poder, cómo tú haces de buen pastor para con nosotros y qué beneficio tan inmenso eso supone para nuestras vidas. En estos días difíciles, días de confusión, días de prueba, Señor, que sintamos tu vara y tu cayado que nos infunden aliento, que sintamos como tú aderezas mesa delante de nosotros. Señor, que sintamos tu cuidado y cómo tú nos recibes en tu mansión. Señor, gracias por la meditación en este Salmo 23, en estas semanas. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas sentir esa cercanía del buen pastor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En las últimas semanas hemos estado meditando en el Salmo 23, hemos tenido una serie de sermones, varios sermones sobre este hermosísimo Salmo, y me parecía que como conclusión debíamos acabar en Juan capítulo 10. Ya sé que está lejos del Salmo 23, pero es que en Juan capítulo 10 el Señor Jesucristo se apropia o aplica sobre sí mismo las palabras del Antiguo Testamento. Todos los títulos que se dan a Dios en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús en el Nuevo los aplica a sí mismo. Sabemos por los salmos que Jehová es mi luz y mi salvación, y llega el Señor Jesús y dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora ese Salmo 23 que hemos estado meditando varias semanas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llega el Señor Jesús en Juan capítulo 10 y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a leer de nuevo esta cita en los versículos 11 al 18 solamente. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Y vemos esta parábola del pastor, de las ovejas, del redil. Y veamos que el Señor Jesús no solo se identifica con el buen pastor, lo cita hasta 2 veces, yo soy el buen pastor. El Señor Jesús también se identifica a sí mismo como la puerta por la cual entran las ovejas. Dice así Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora está hablando de nosotros, los gentiles, fuera de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hasta aquí la lectura. El Señor Jesús se presenta una vez más en el Evangelio de Juan como ese gran yo soy. Recordamos que es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó a Jehová, ¿quién me envía? Le dijo el Señor, yo soy el que soy. Yo soy es el que te envía a apacentar ese gran rebaño que es el pueblo de Israel. El contraste con los fariseos es tremendo. El Señor Jesús está hablando de aquellos que son asalariados, aquellos que realmente hacen lo que hacen por interés personal, pero no aman a las ovejas. Y está hablando de sí mismo como el buen pastor que ama a las ovejas, hasta el punto de entregar su vida por las ovejas. Y quisiera que viéramos en el pasaje que acabamos de leer
un par de características sobre el buen pastor, el Señor Jesucristo, y también algunas características sobre nosotros, ovejas del Señor. En primer lugar, se nos presenta un retrato del buen pastor. Él es el buen pastor. Pero quisiera aquí hacer una aclaración. El Señor Jesucristo no es el buen pastor porque es mejor que todos los pastores. Por supuesto, es mejor que todos los pastores. Los pastores terrenales somos de carne y hueso. El Señor Jesucristo es infinitamente superior a todos los pastores. Pero el Señor Jesús no es el buen pastor porque es mejor que nosotros. La diferencia no es cuantitativa, sino cualitativa. Hay 3 clases de pastores. Los falsos pastores, desgraciadamente hay muchos. Los verdaderos pastores, gracias a Dios, hay muchos. Y luego hay una tercera categoría donde solo hay uno. El buen pastor. Y ese es el Señor Jesucristo. Él no está diciendo, yo soy el mejor de los pastores, o habéis visto los pastores que tenéis, yo soy superior a ellos. Está diciendo que hay una clase de pastor en la cual solamente está Él, el buen pastor. Diríamos en mal castellano, aunque sería una traducción literal del griego, que el Señor Jesús aquí está diciendo, yo soy el pastor, el bueno. Y pone, en griego hay 2 artículos para enfatizar la idea de que se trata de uno. Yo soy el pastor, el bueno. No hay otro. Solamente Él. A Él acudimos. Bajo su cuidado estamos. Y mientras meditamos en el Salmo 23 y ahora en Juan capítulo 10, mi esperanza con esta serie, hermanos, es que nos diéramos cuenta de cuán incomparable es el cuidado del Señor Jesucristo. No estamos en manos del gobierno, ni de filosofías, ni de movimientos políticos, ni de la economía, ni de la pandemia. Estamos en manos de Jesucristo, nuestro buen pastor. Él es el pastor, el bueno. Y Él cuida de nosotros. Somos de su propiedad, ovejas de su prado. Jesús ha hablado antes de ladrones, de salteadores, de falsos pastores, ladrones de ovejas. Hay algunos falsos pastores que lo único que quieren es trasquilar a las ovejas o hacerse una barbacoa con ellas. Falsos pastores hay muchos, se hacen pasar por pastores y realmente son lobos con piel de cordero. Habla de esos malos pastores, pero el contraste es inmenso cuando nos habla de Él como el buen pastor. El mejor de todos ellos. No porque nos pueda cuidar mejor que cualquier otro pastor, es que Él nos puede cuidar de una manera única, como los pastores terrenales somos incapaces de cuidar. Él nos puede cuidar de una forma que no podemos ni imaginar ninguno de nosotros. Y fijémonos que da un par de características de cómo describe este pasaje, este hermoso pasaje, a nuestro buen pastor. En primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Lo hemos leído en Juan capítulo 10. Conoce a sus ovejas, sabe qué pie calzan, sabe qué problemas tienen, sabe su carácter, sus defectos, sus virtudes, la dieta que necesitan. Como buen pastor, Él conoce a cada una de ellas. ¿Recordamos la parábola de la oveja perdida? Llegan 99 y se da cuenta que falta una. ¿Dónde está la...? Por nombre, seguro. Y deja las 99, va a buscar aquella. Conoce sus ovejas, sabe cuáles son, sabe si le falta una. Y no se olvidará ninguna de las suyas, ni abandonará ninguna de las que le pertenecen. Qué descanso para nosotros los cristianos. El Señor me conoce como nadie me conoce, y Él no abandona la obra de sus manos. El pastor conoce a sus ovejas y las distingue, no se deja ninguna. Cuando sale con ellas, las lleva a todas ellas. Pero si alguna que no es suya intenta o pretende venir, también reconoce las que no son suyas. Quieta tú, pequeña, ¿dónde vas? Ya vendrá tu pastor a buscarte. Vuelve para adentro. Vuelve al redil. Vemos eso en los versículos 3 y 4, en esta expresión, cuando dice que el pastor llama a sus ovejas por nombre y las saca,
y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Nos damos cuenta, el sentido es que en el redil hay ovejas de varios pastores, pero cuando el pastor va al redil y llama a las suyas reconocen su voz, salen de en medio de todas las otras, salen y son las suyas las que le siguen, no las ovejas del vecino, las propias. No se lleva ni una más ni una menos, las conoce a todas, conoce cuáles son suyas. Así nos conoce a nosotros nuestro buen pastor, Señor Jesús. Es un pensamiento, no sé a vosotros, pero a mí me descoloca, que el Señor Jesús pueda conocernos por nombre, no a los que estamos aquí en Barcelona, sino a los creyentes que se están congregando hoy en todo el mundo, a todos los creyentes de toda la historia, los de la Edad Media, los de la época de la Reforma, los del siglo I, los creyentes en los 5 continentes, todos los creyentes, todas sus ovejas son conocidas por el Señor de esta forma especial. De hecho, nos ponemos a orar y estamos convencidos de que el Señor nos escucha como si no hubiera nadie más en el mundo, ¿verdad? Estamos a solas con Él. Y Él está escuchando oraciones en todo el planeta, en cientos de idiomas diferentes, viniendo de todos los rincones del mundo. Nadie nos puede cuidar así, nadie nos puede conocer así, tener esa cercanía con nosotros. Somos suyos, nos ha comprado, somos de su propiedad, tenemos un sello, igual como se sella el rebaño, nos ha sellado con su Espíritu Santo, tenemos un sello, somos de su propiedad y lo que es suyo Él no lo pierde. Somos ovejas de su prado. Nos ha puesto nombre a cada uno de nosotros, un nombre que solamente tú y Él conocéis, ese nombre que dice Apocalipsis en una piedrecita blanca, ¿sí? Hay un nombre íntimo entre el Señor Jesús y nosotros. Dice Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Sabemos que cuando alguien pone nombre a algo, aquello es de su propiedad. Ponemos nombre a las cosas que son de nuestra propiedad. Cuando entras con los niños en una tienda de animales y empiezan a jugar con un gatito y te preguntan, papá, mamá, ¿le podemos poner nombre? Si no te quieres quedar con el gato, lo que tienes que decir es no le pongas nombre, vámonos para casa. Porque sabes que ponerle nombre es el primer paso para quedar con el gato en casa. Poner nombre es un sentimiento de propiedad. Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dice a Adán, pon nombre a los animales. Está poniendo a Adán como mayordomo sobre todas las cosas. Ahora Jesús te mira a ti y te dice, te he puesto nombre, tú eres mío. Tú eres mío. Somos ovejas de su prado. Él nos conoce como nadie más nos pueda conocer. Él te conoce en tu intimidad, en tus pensamientos. Él te conoce. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce lo que muestras y lo que escondes. Él conoce las motivaciones más ocultas. Él conoce todo de ti. Pero este conocimiento no es solamente un conocimiento intelectual, porque si Dios nos conoce con un conocimiento intelectual, Dios conoce a todo el mundo con ese conocimiento. Dios sabe el nombre de todos, Dios sabe el DNI de todos, Dios sabe la historia de todos. No es ese tipo de conocimiento el que está expresando aquí Juan capítulo 10. Conoce a sus ovejas, pero las conoce de una forma única, especial, concreta. No podemos olvidar que los autores bíblicos, su primer idioma no era el griego, en el que está escrito el Nuevo Testamento, sino el hebreo. Así que cuando escriben en el griego, como es el caso de Juan, el verbo conocer, ginosko en griego, ellos realmente están pensando el verbo en hebreo, yadá, que tiene otro significado mucho más profundo. Es un conocer íntimo e especial, muy especial. Aquí Juan escribe, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Yadá es un verbo que no solamente conlleva el sentido de conocer intelectualmente, sino que se refiere a la intimidad, a la proximidad, a la experiencia, a la comunicación, a la relación.
Es tan profundo este verbo que el hebreo bíblico lo usa para expresar la intimidad matrimonial. Y conoció Adán a su esposa Eva. No es que se cruzara en el huerto del Edén con ella y dijera, hola, ¿cómo te llamas? Eva, yo Adán, tanto gusto. No es ese conocimiento, ¿sí? Es un conocimiento experiencial. Yadá. Y Jesús dice que Él como pastor tiene ese conocimiento de sus ovejas como el Padre tiene ese conocimiento de Él. Así como el Padre y Él se conocen, el Señor Jesucristo nos conoce a nosotros. Un conocimiento profundo, íntimo, único, experiencial. El buen pastor conoce a sus ovejas, las ama de una forma exclusiva, no como el resto del mundo. Y dice el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Por tanto, el Señor Jesús nos mira desde los cielos y nos conoce, pero ese conocer es amar. Ese conocer no es solamente que sepa datos sobre nosotros. Ese conocer es amar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos 8. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Pero el principio de todo, hermanos, el principio de toda esta cadena de la salvación que nos lleva a la gloria, el principio es que Dios desde la eternidad nos miró, nos conoció de esta forma única, nos amó. A los que antes conoció, también los predestinó. Así que la gran pregunta para ti en esta tarde es la siguiente. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Aunque hay una pregunta más profunda aún. ¿El Señor Jesucristo te conoce a ti? Porque todos conocemos del Señor Jesús. Puedes salir a la calle y preguntar y entrevistar a quien quieras y te dirán que sí, que conocen quién es el Señor Jesús. La gran pregunta es, ¿Él te conoce a ti? Con este amor, con esta cercanía que expresa la palabra. ¿Eres tú una de sus ovejas? ¿Eres uno de su rebaño? El Señor Jesús puede decir al mirarte, yo le he puesto nombre, este es mío. ¿Me pertenece? ¿Él te conoce a ti o solamente tú le conoces a Él? Es muy distinto. Recuerdo una experiencia, hace años tuve que ir a Estados Unidos por estudios y bajé, estaba en Filadelfia y bajé a Washington a pasar el día, a visitar la ciudad. Quería ver la Casa Blanca y quería ver el obelisco y etcétera, etcétera. Y paseando por Washington empezó a caer un chaparrón inmenso. Me estaba calando hasta los huesos. Entonces vi allí frente a la Casa Blanca, había un chiringuito, como un carro de un coreano que estaba vendiendo paraguas, que hizo el agosto, porque debió venderlos todos aquel día. Fui corriendo y compré un paraguas. Le pedí el más grande que tenía, era enorme. Al abrirlo parecía una tienda de campaña. Y yo me fui contento con aquel paraguas y pude visitar el resto de la ciudad. Luego volví para casa y hacía la broma con mis hijos. Me preguntaron por el paraguas, ¿de dónde había salido? Y yo les dije, me lo ha regalado el presidente Bush. Y yo, sí, papá. Eran pequeños, ¿eh? Ahora no me creerían, pero entonces dudaban, claro. Sí, llegué a Washington y llovía tanto que el presidente Bush me vio desde la Casa Blanca. Y dijo, mira, mi amigo David. Y bajó corriendo y me dio su paraguas. Toma, para que no te mojes y puedas pasear por Washington. Sí, desde entonces lo bautizamos, le pusimos el nombre del paraguas del presidente. Yo iba con el paraguas del presidente, ¿verdad? Sí, bien grande. Casi todo lo que les dije a mis hijos era cierto, solo había una pequeña mentirijilla. Era cierto que estaba en Washington, era cierto que llovía muchísimo, era cierto que necesitaba un paraguas, era cierto que Bush estaba en la Casa Blanca, era cierto que yo conocía a Bush, era mentira que él me conociera a mí. Yo le conocía a él, pero él no me conocía a mí.
Esa es la grandísima diferencia. Hay personas que piensan que en el día final podrán llamar a la puerta del reino de los cielos y decir, dejarme entrar, y preguntarán a los ángeles, ¿por qué? Porque yo conozco a Jesús. Y ellos dirán, vale, pero Jesús no te conoce a ti. Esa es la gran diferencia, querido hermano, querido amigo. No si tú conoces a Jesús, sino si Jesús te conoce a ti. Esa es la gran pregunta. ¿Se ha acercado a ti Cristo Jesús con este amor experiencial? ¿Te ha mirado, te ha amado, te ha puesto nombre y ha dicho, este es mío? ¿O todavía andas vagando por el mundo como una oveja vagabunda sin amo, sin propietario? De nada te servirá decir, dejadme pasar, yo conozco a Jesús. Hemos leído en Mateo 7:23 que hay muchos que incluso harán grandes obras y el Señor Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y gente que habrá hecho grandes buenas obras, pero Jesús les dirá, vosotros no sois míos, yo no os conozco de nada. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, aquellos de nosotros que tenemos una nueva vida es porque Dios nos ha conocido y nosotros conocemos a Dios. Gálatas 4:9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Así que si Dios te conoce, da gracias a Dios que Él te conoce y te ama. Si el buen pastor te conoce es porque antes de la fundación del mundo y por pura gracia Él te miró, Él te quiso, Él te puso nombre, Él te hizo suyo. Desde antes de la fundación del mundo, con un amor único, y escribió tu nombre en el libro de la vida, del cual no puede ser borrado. Primera característica de nuestro buen pastor, Él conoce a sus ovejas. No hay confusión en Él, Él conoce a sus ovejas. La segunda característica de nuestro buen pastor que vemos en este pasaje es que nuestro buen pastor su vida da por las ovejas. Se entregó por nosotros, se entregó hasta la muerte. Aunque antes Jesús nos habla en general de los pastores de su rebaño, ahora se presenta Él como el buen pastor con mayúsculas, el único capaz de entregar su vida por sus ovejas. Los pastores terrenales, los de carne y hueso, solamente somos capaces de intentar imitar al príncipe de los pastores. Pero su amor es tal, su cercanía es tal, su entrega es tal, que Él se entregó y dio su vida por las ovejas. No podíamos esperar menos de Él, con valentía, con entrega. ¿Qué diríamos de un bombero que en medio del incendio corre en dirección contraria a las llamas? Se espera que corra hacia las llamas. ¿Qué diríamos de un capitán que abandona el barco en medio del naufragio, como aquel famoso, ¿recordáis el Costa Concordia? La policía lo buscó y lo encontró en una habitación del hotel. Ya había dejado el barco y se había ido, y el barco estaba allí hundiéndose. Salió el primero. ¿Qué diríamos de un pastor que ve que se acerca el lobo o el oso y sale corriendo y deja las ovejas a su merced? Cristo Jesús es el buen pastor que se enfrenta al peligro y su vida da por las ovejas. Recordamos al rey David, que fue pastor de ovejas y se ofrecía voluntariamente para luchar contra Goliat. Y le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¡Wow! Caramba con el muchachito. Está mirando a aquel gigante y dice, yo he matado leones, he matado osos y este va a ser una bestia más. Voy a ir a por él. Ahora no son las ovejas, ahora son
las ovejas del Señor, el pueblo de Israel, pero voy a hacer lo mismo con él, con valentía, con coraje, con decisión, con amor por el pueblo. David era un verdadero pastor de las ovejas, las libraba del enemigo. Y así de valiente es nuestro Señor Jesucristo. Él no huye, Él enfrenta, pero enfrenta cuando sabe que va a morir. Pero no le quitan la vida, lo hemos leído en Juan 10. Él sabe y entrega su vida. Tiene poder para entregar su vida y tiene poder para volver a tomar su vida. Los fariseos no, los fariseos están más preocupados por su propia reputación, sus intereses, por guardar la apariencia. Ellos son esos asalariados que dice aquí. No aman las ovejas, solamente se preocupan por su bienestar, su comodidad. El asalariado que no es pastor, dice el versículo 12, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No le importan las ovejas, dice el versículo 13. Ahora es Jesús el buen pastor el que entrega su vida por las ovejas, por el rebaño. Pero Jesús no entrega su vida como nosotros la podríamos entregar. Él la entrega de una forma única, la entrega para volverla a tomar. No le robaron la vida a Cristo. No le quitaron la vida a Cristo, Él la puso. Él sabía dónde iba. Él se sacrificó voluntariamente. Él es el Cordero de Dios, que sacrificado y derramando su sangre nos limpia de nuestros pecados. Versículo 17. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entregó su vida porque tenía que ser desde el mismísimo centro de la muerte, desde dentro de la muerte, que tenía que ser la muerte vencida. Pero recordemos una cosa muy importante. Jesús entregó su vida y es un ejemplo para nosotros de abnegación, de altruismo, de generosidad, de servicio, pero es mucho más que eso. Hay una falsa enseñanza, una falsa manera de presentar el Evangelio, y es decir que Jesucristo murió en la cruz y es un ejemplo para nosotros. Sí, Jesucristo es un ejemplo para nosotros, pero es mucho más que un ejemplo para nosotros. Él lavó los pies de sus discípulos y dijo, ahora vosotros haced lo mismo. Es cierto que Jesucristo es un ejemplo de servicio, de entrega, de sacrificio, pero Jesucristo es mucho más que un ejemplo. Él en la cruz no estaba solamente poniéndose como un ejemplo para decir, miradme a mí, ahora vosotros haced lo mismo los unos por los otros, que nos sacrifiquemos los unos por los otros. No, Jesucristo en la cruz estaba pagando nuestro rescate. Es mucho más que un ejemplo, es un rescate pagado. Y cuando su sangre fue derramada, Él dijo, consumado es, misión cumplida, pagado está. La deuda está saldada. ¿Qué deuda? La nuestra, la de sus ovejas. La de sus ovejas. Cristo Jesús es mucho más que un ejemplo, porque si Cristo Jesús hubiera ido a la cruz para morir como un ejemplo, eso no nos salva. Eso no nos salva. La cruz de Cristo solamente estaría diciendo, ahora vosotros sacrificaros las unas por las otras, ovejas del Señor. Tenéis que morir las unas por las otras igual que Él. Y ahí estarían los lobos diciendo, bien, fantástico, nos vamos a poner las botas. Realmente Cristo Jesús va a la cruz y con su sangre Él nos rescata, nos libera. Si no, la muerte del pastor sería inútil para las ovejas. Una vez muerto el pastor, las ovejas estarían peor que antes, desvalidas, desprotegidas. Dice Lenski en uno de sus comentarios, cuando Jesús da su vida por las ovejas y entonces toma su vida de nuevo, la única forma en la que esto podría beneficiar a sus ovejas es por la vía de la sustitución. Él muere en lugar de ellas. Un pastor cualquiera
pudiera morir en defensa de su rebaño, pero eso no beneficiaría a su rebaño al fin y al cabo. Después de muerto, el rebaño se volvería en una presa indefensa. Jesús vino para que las ovejas tengan vida y tengan vida en abundancia. Y eso se logra, es extraño decirlo, por su muerte en sustitución por ellas. Y por el acto aún más extraño de volver a tomar su vida después de la muerte. Es paradójico porque pensaríamos, con el pastor vivo las ovejas están protegidas, pero Él muere para protegerlas, porque con su muerte ellas así no mueran. Señor Jesús se refiere a esta parábola y el lobo sin duda es el enemigo, el lobo es el diablo, el lobo son los falsos maestros, el lobo es todo aquel que persiga la causa de Cristo, el lobo ataca y el asalariado es un pastor de pacotilla. El asalariado huye, escapa, teme, solo busca salvar su propio pellejo. Y entre los dos contribuyen al daño de las ovejas. Allá donde hay daño en las ovejas del Señor, es culpa del diablo y es culpa de esos falsos pastores que no han protegido al rebaño. Pero fijémonos que esta parábola no quiere que dejemos nuestros ojos puestos ni sobre el lobo ni sobre los asalariados. No quiere que paremos ahí la atención, sino sobre el buen pastor. Sobre el buen pastor hemos de detener nuestros ojos. Lo más importante aquí es ese buen pastor. Quiere que centremos la mirada en Él. Si vemos la estructura de este pasaje, la narrativa de esta parábola, vemos versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Versículo 12, habla del asalariado. Luego dice que el lobo viene, que el lobo arrebata. Luego el versículo 13 dice que el asalariado huye. Y luego acaba de nuevo, yo soy el buen pastor. ¿Vemos un círculo completo? El buen pastor, el asalariado, el lobo, el asalariado, el buen pastor. Y quiere el Señor con esta parábola que hagamos una mirada a nuestro alrededor y veamos que esas son las consecuencias en nuestra vida espiritual. Algunos lo habéis tenido que sufrir en carne propia. ¿Habéis huido del cuidado del buen pastor para encontraros con asalariados? ¿Para encontraros cómo muerde el lobo? Y para luego volver y regresar de nuevo al buen pastor. No hace falta hacer todo ese viaje, hermanos. Escuchemos la palabra, leamos la parábola y apliquémosla a nuestras vidas. Así es como sucede. Cuando salimos del cuidado del buen pastor, solamente nos podemos encontrar con falsos asalariados que buscan su propio beneficio y lobos que muerden. Quédate bajo el cuidado del buen pastor. No hagas viajes inútiles. Quédate, aunque sea el Evangelio lo que has conocido toda la vida, este es el mejor lugar del mundo. Quédate bajo el cuidado del buen pastor. No hagas como el hijo pródigo, no hace falta dejar la casa para acabar en la pocilga mendigando algarrobas para luego darte cuenta de, ¡ay, en la casa de mi padre! No, si estás ya en la casa del Padre, quédate en la casa del Padre. Es el mejor lugar del mundo. Mira la parábola, ¿qué es lo que hay fuera del cuidado del buen pastor? Solamente dolor. Quédate bajo su cuidado. Las pruebas, las luchas, las tentaciones podrán venir, pero estás en el mejor lugar, bajo el cuidado del buen pastor. No desees nada de lo que el mundo te pueda ofrecer. No vale la pena. Mira lo que dice la palabra o mira las vidas de otros para aprender tú mismo. No vale la pena lo que el mundo dice que te ofrece. La serpiente del Edén nunca ha cerrado la boca. Continúa mintiendo y mintiendo y prometiendo. Pero en medio de todo esto, esta parábola nos invita a mirar al buen pastor y no dejar de mirarle a él, a pesar de las amenazas que hay a nuestro alrededor. Cita a los asalariados, cita al lobo, pero dice que pongamos nuestra mirada sobre la hermosura, la grandeza, el poder, la obra de nuestro buen pastor. Él es el verdadero deleite, la verdadera paz, la verdadera esperanza, el verdadero descanso. Ay, pero esta parábola no solamente nos habla de nuestro buen pastor, nos habla de nosotros también como ovejas. Espero que buenas ovejas también. Hace un retrato de la oveja verdadera.
Y la primera característica que vemos aquí es que la oveja verdadera conoce la voz de su pastor. Mira que las ovejas son tontas, ¿eh? Yo creo que si hubiera un test de inteligencia para hacer en todos los animales, creo que sacaría la peor nota. La oveja, el besugo, por ahí estarían los dos. Pero seguro que de las peores notas. Es un animal tonto, se pierde, se extravía, pero a pesar de su torpeza y de su ignorancia, hay una cosa que sabe muy bien. ¿Cuál es la voz de su pastor? La oye, que le llama o que silba, se da media vuelta, le sigue. En el camino van todas las ovejas y el pastor les va hablando, les va diciendo, las ovejas detrás de él. A pesar de lo poco que sabe, una cosa sí sabe. ¿Cuál es la voz de su pastor? Así con nosotros los cristianos hemos de ser ovejas del Señor. Eso significa que en nuestra vida debemos escuchar la voz de nuestro buen pastor y seguir su voz. En el momento que viniste a Cristo, escuchaste la voz del Señor. El Señor usó un himno, enseñó una predicación, una lectura bíblica, el Señor usó un cántico, lo que Él quisiera usar. Pero cuando tú escuchaste la voz del buen pastor, dijiste, aquí estoy, yo soy tuyo. Pero ahora debes continuar escuchando la voz del buen pastor, porque si no, las voces del mundo son muchas y como cantos de sirena quieren distraer nuestra atención. Escuchaste la voz del buen pastor llamándote por tu nombre. Le oíste, reconociste su voz, tu corazón dio un salto de alegría, dijiste, aquí estoy, y le seguiste. Esa es la experiencia de todos los cristianos, de una forma u otra. Y vemos aquí, en esta experiencia y en esta parábola, la doctrina de la salvación. Yo diría que todas las doctrinas de la gracia están en esta sencilla ilustración del pastor y de las ovejas. La oveja nada puede sola. Es su pastor que la adquiere, que la compra. El pastor las hace suyas. El pastor las llama y siguen su voz. El pastor las guarda. El pastor las protege. El pastor les da vida. Y el pastor muere por ellas. El pastor no muere por todo el mundo. No muere por todas las ovejas, muere por sus ovejas, por su rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay ovejas del Señor que ya han escuchado la voz del Señor, muchos están aquí y ya le estamos siguiendo. Hay ovejas del Señor que aún no han escuchado la voz del Señor y están ahí fuera. ¿No os parece un pensamiento increíble pensar que hay ovejas del Señor aquí en Barcelona que aún no han escuchado la voz del Señor? Y que cuando la escuchen, a través de nuestro testimonio, a través de una predicación, como el método que Dios quiera usar, cuando la escuchen, oirán la voz del Señor y responderán como nosotros respondimos en fe. Sea como fuere, si tú eres de verdad una oveja del Señor, tarde o temprano escucharás la voz del Señor y le seguirás. Y a sus ovejas el Señor les da este don indescriptible. No solo que el buen pastor nos conoce, sino que ahora nosotros le conocemos a Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que el creyente se goza en la palabra, en la oración, en las alabanzas, en la intimidad con los hermanos, porque ahí está escuchando la voz del Señor. Se deleita en todo lo que sea escuchar la voz del Señor, con una cercanía y una familiaridad única, con confianza. Conoce la voz de su Señor. Se deleita en la voz de su Señor. Quiere seguir la voz de su Señor. Ahora bien, es cierto que por un tiempo no todas las ovejas del Señor parecen ovejas ni se comportan como ovejas. Hay ovejas que son duras de oído. Necesitan que se las grite. Algunos necesitan el dolor de las pruebas para reaccionar. Hay otras ovejas que son tozudas, necesitan la vara y la corrección del Señor. Hay ovejas también que son perezosas, necesitan que se las empuje. Cada uno se identifique con alguna, ¿sí?
Hay ovejas que se comportan como cabras, que hay que ir a buscarlas arriba del monte cada 2 por 3 y decir, ven tú para acá, tú perteneces al rebaño. Y otra vez por los riscos y los escarpados y allí junto al acantilado. Y dice, ¿dónde está fulanita? Caramba. Y otra vez a por ella. Hay ovejas de todos hay de todo en la viña del Señor. Pero a la voz del pastor la reconocen, la escuchan, la oyen y se sujetan a ella. Escribe Calvino sobre este pasaje. Cuando Cristo dice después que tiene además otras ovejas, incluye a todos los escogidos de Dios, quienes en ese momento no tienen apariencia de ovejas. En el presente se refiere a las ovejas que llevan la marca del pastor. Por naturaleza estamos a la mayor distancia posible de ser ovejas. Más bien al contrario, nacemos como leones, como tigres, como lobos, como osos, hasta que el Espíritu de Cristo nos alcanza, nos doma. Y de ser bestias salvajes pasamos a ser mansas ovejas. Es la voz del pastor la que marca la diferencia. La voz del pastor nos alcanza y nos transforma. Así que aunque hayas nacido lobo, o hayas nacido león, o tiranosaurus rex, si la voz de Cristo te ha alcanzado, que te transforme. Y ahora escucha la voz de Cristo y sigue la voz de Cristo. Y recuerda que querrás volver a hacer las cosas de tiranosaurus rex, ¿sí? Pero ahora eres una oveja del Señor. No vuelvas a las cosas antiguas. Eres una oveja del Señor. Al escuchar la voz de tu pastor celestial, tu corazón se transforma en aquello que debe ser para la gloria de Dios. La gran pregunta es, querido hermano, querida hermana, ¿qué voz estás escuchando? Si tuviéramos una báscula, una balanza espiritual, ¿verdad? Y pudieras poner aquí todo el peso de la voz del Señor sobre tu vida, ¿lo pudieras poner? ¿Cuántas veces lees la palabra, oras, conversas sobre el Señor con los hermanos, escuchas el sermón, etcétera, etcétera? Y pudieras poner al otro lado de la balanza toda la voz de la serpiente, todo lo que el mundo te dice, todo lo que las amistades no cristianas te dicen, todas las revistas, todo el tiempo que pierdes en Instagram, etcétera. Tú lo pudieras poner aquí, ¿verdad? ¡Patapam! ¿Haría así la balanza? Pero decimos que somos cristianos porque venimos aquí y escuchamos un domingo. ¿Pretendéis que en 45 minutos arreglemos toda la semana? ¿Qué voz escuchas? Espero que escuches la voz del buen pastor continuamente y sea la voz del buen pastor la que te esté guiando por sendas de justicia. Aquellos que no parecen ovejas, pero son ovejas del Señor, un día escucharán su voz, amarán su voz, se deleitarán en su voz, seguirán su voz. A mí este pensamiento me sobrepasa. Pensar que hay ovejas del Señor entre los musulmanes, entre los budistas, entre los ateos, entre la gente posmoderna de esta ciudad de Barcelona. Hay ovejas del Señor que ni ellos saben que son ovejas del Señor, solo el Señor lo sabe, pero que han de escuchar la voz, han de escuchar nuestro testimonio, han de escuchar la palabra. Y es la voz de Cristo la que va a marcar la diferencia, la que va a transformar esos corazones de piedra en corazones de carne. Y vendrán a formar parte de un solo rebaño, bajo un solo pastor. Así que en primer lugar, la oveja del Señor conoce la voz de su Señor. En segundo lugar, la oveja del Señor sigue la voz de su pastor. El pastor las llama, el pastor les habla, el pastor les silba, siguen, por largo que sea el viaje, por largo que sea el trayecto, siguen la voz de su pastor. Algunas ovejas puede que se queden algo rezagadas, pero cuando escuchan de nuevo caminan. Así con el cristiano. El verdadero creyente escucha y reconoce la voz de Cristo, la doctrina de Cristo, cuál es la iglesia de Cristo, distingue la verdad de la mentira. El verdadero cristiano distingue entre un profeta verdadero y un profeta falso, entre un predicador verdadero y un predicador falso, entre un libro verdadero y un libro falso. Cuando el cristiano escucha, atiende, conversa, reconoce, esto es del Señor, o alto, esto no es
del Señor, porque se deleita en la voz de su buen pastor. Pero para ello hemos de tener ejercitados los sentidos espirituales. ¿No os ha pasado alguna vez? Seguro que sí, que con un catarro muy fuerte habéis perdido el sentido del gusto o del olfato. O en estos días de coronavirus, algunos que hayáis pasado el virus, es uno de los síntomas, ¿verdad? Pierdes completamente el gusto, el olfato. Entonces intentas comer algo, pero no sabes si está bueno. Porque el Señor nos ha dado los sentidos para que podamos entender cuando un alimento está en buen estado. Espiritualmente es lo mismo. ¿Tienes los sentidos espirituales sanos, desarrollados o están embotados? Y dices, no soy capaz de distinguir lo que es del Señor y lo que no es del Señor. El creyente necesita ejercitar su olfato espiritual, su gusto espiritual, para distinguir lo bueno de lo malo, lo que es la voz del Señor, lo que es la voz de la serpiente. Hemos de crecer en madurez espiritual. Este es el reproche del Señor en la carta de los Hebreos a muchos creyentes, Hebreos 5:13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5:13 y 14. El verdadero cristiano ejercita en madurez, va creciendo en estos sentidos, discierne entre el bien y el mal. Escucha la voz del buen pastor, pero no solamente la escucha, sino que quiere seguir escuchándola, porque quiere seguir caminando por esa vereda y caminar junto al resto del rebaño. No se pierde por el camino, continúa detrás de él. Tal vez te sientas como una oveja rezagada. ¿Sabes? Las ovejas rezagadas siguen siendo ovejas, aunque se hayan quedado atrás. Y la voz del pastor es suficientemente fuerte y suficientemente clara para que aunque te hayas quedado rezagada, no te abandones. Puedas decir, vuelvo sobre mis pies y sigo adelante porque me voy a encontrar con el rebaño y me voy a encontrar con el buen pastor. Que sea el deseo de tu corazón querer seguirle, aunque por un tiempo hayas estado escuchando la voz del mundo, o falsos maestros, o falsos pastores, o te hayas dejado de congregar. Es tiempo de levantarse, es tiempo de ponerse en pie, es tiempo de seguir caminando y escucharle solamente a Él. Ya para concluir, algunos apuntes, algunas conclusiones más. Una pregunta para todos nosotros. ¿Es Jesús tu buen pastor? ¿Eres tú una de sus ovejas? Si es así, ¿qué descanso tenemos en el Señor Jesucristo, verdad? Las verdaderas ovejas del Señor nunca serán engañadas porque escuchan la voz del Señor, siguen la voz del Señor. Y más adelante en este capítulo leemos, versículo 27, en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tienes esta certeza, bendita certeza de saber, yo soy del Señor, soy una oveja de su rebaño. Nada ni nadie te podrá separar de su mano. Así que puedes vivir confiado. Confiado porque Él te conoce y Él te ha puesto nombre y eres suyo. No perteneces a nadie más. No perteneces al gobierno, ni al virus, ni a la economía, ni a las religiones, ni a la muerte. Aún el día en que la muerte diga, ahora le tengo, este es mío. El Señor Jesús dirá, no, este es mío, le he puesto nombre. Devuélvemelo. Es a Cristo Jesús a quien pertenecemos. Estate confiado, pero estate atento también. Si has escuchado la voz del Señor y te ha cambiado, te ha transformado, ahora eres una oveja de su rebaño, sigue atento, sigue escuchando su voz y sigue en el camino. Y escuchamos su voz al leer la palabra, al estar con los hermanos, al escuchar la predicación, en oración. Sigue en el camino y di, Señor, aquí estoy. Quiero seguir escuchando tu voz, quiero seguir caminando en tus veredas. Estate firme, por tanto.
Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y estate confiado y convencido de que no hay nada más excelente ni más hermoso que seguirle a Él. Y sabes que es fácil perderse. Hermanos, la puerta es angosta y el camino es estrecho. Es fácil perderse. Es fácil salir del camino y acabar en el bosque o en un acantilado o en cualquier lugar. Sigue la voz del Señor hoy y todos los días de tu vida. Su voz es tu única guía. Las ovejas no tienen GPS, ni tienen mapas, ni tienen brújulas, ni tienen ningún otro medio para orientarse. Las ovejas lo que tienen es la voz del pastor. Escúchala y síguela. Y la conclusión es hermosa. Versículo 9, y hallarás pastos. Hallarás pastos, tu alma estará satisfecha, tendrás cada día un auténtico banquete espiritual. Hallarás pastos. El Señor va a velar por ti, por tu necesidad espiritual, porque tú estés alimentado. Velará por ti y en el día final te espera un banquete celestial en la Nueva Jerusalén. Jesús dice, yo soy ese buen pastor. El buen pastor en el que hemos estado meditando estas semanas, del Salmo 23. Ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Ese buen pastor, como vimos en alguno de los sermones que vemos en el Salmo 22. En el Salmo 22 vemos a nuestro buen pastor entregando su vida por las ovejas, muriendo en nuestro lugar. En el Salmo 23 vemos como ese buen pastor ahora es Él el que nos guía, nos lidera, nos lleva aún por valle de sombra de muerte. En el Salmo 22 el Señor Jesús exclama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22 el Señor Jesús es el que recibe el ataque de las fieras. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En el Salmo 22 es el Señor Jesús el que sufre el dolor físico. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo escribe el rey David siglos antes de la cruz. De forma profética escribe el Salmo 22 que describe el dolor de nuestro Mesías. Pero después del 22 viene el 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo sufrió el Salmo 22 para que tú puedas cantar el Salmo 23. El buen pastor su vida entregó por sus ovejas. No tengas en poco su gracia. Es infinita. Derramó su sangre por cada uno de tus pecados. ¿Cómo ahora tendrás que vivir? Si esto es verdad en tu vida, si Cristo ha pagado por tus pecados y eres una oveja del Señor, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo vas a tener que vivir ahora? Para su gloria, para su nombre. Que podamos leer, Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén, oremos juntos. Señor, gracias por este hermoso salmo en el que hemos estado meditando estos domingos. Gracias, Señor, porque ese pastor no se desentendió de nosotros. Ese buen pastor vino aquí a la tierra dejando su gloria. Vino a pastorearnos. Vino a unir un gran rebaño para que ahora seamos suyos. Queremos seguirte, Señor, queremos obedecerte, queremos amarte. Queremos vivir como verdaderas ovejas tuyas de tu rebaño. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en las mejores manos. Sabemos que para nosotros no hay condenación, que aún la muerte, que es nuestro último enemigo, ha sido vencido por ti. Que tú entregaste tu vida, Señor, para vencer a la muerte con su propia arma. Que en la cruz estamos viendo la muerte de la muerte y ahora, Señor, somos vivos por ti. Señor, gracias por esta sustitución, porque tú nos has lavado de nuestras culpas y ahora queremos escuchar tu voz y seguir escuchando tu voz, caminando juntos en ese camino de la vida cristiana, juntos como pueblo, como rebaño, como una nación santa.
Señor, y aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no son tuyos, Señor, que tú les des ese don inexplicable de la salvación, que escuchen tu voz y tu voz transforme sus corazones de piedra en corazones de carne, que se arrepientan de sus pecados, que se entreguen a ti a los pies de la cruz, que sean limpiados por la sangre del Cordero, para ser tuyos por siempre. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.